Qué gusto poderles ver una vez más en la casa del Señor. El Señor es bueno, ¿verdad? De eso creo que no nos queda duda. El día de ayer, pues como decía mi hermano Antonio, se celebraba, o muchos de los que estamos aquí celebramos, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Un día donde se refleja, se reflexiona, mejor dicho, lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántos meditaron por un momento el día de ayer antes de comerse la pierna del pavo? Pensar en lo que el Señor ha hecho, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo hasta aquí el Señor nos ha traído, con dificultades, pruebas, aflicciones, enfermedades, pero hasta aquí estamos con el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Pues le invito que me acompañe a hacer una acción de gracias al Señor, para que Dios nos dé la gracia de escuchar su palabra, que Dios nos ayude a poner atención, ¿verdad? No solamente específicamente, sino lo que se va a compartir, para que nos traiga a la memoria lo que hemos escuchado de su palabra. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Padre bueno, en esta noche, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Te rogamos, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea con nosotros en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicciones fuertes, Señor, a nuestros corazones. Que podamos salir de aquí edificados. Que podamos salir de aquí, Señor, meditando en lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Que no sea, Señor, solamente como un tipo de manto religioso, el venir, escuchar y salir, Señor, sino que cada día, Señor, que nos permites llegar aquí, Señor, que verdaderamente nuestro corazón esté puesto, Señor, a escuchar tu palabra, para podernos someter a ti, Señor. Dame de tu gracia, Señor, tu sabiduría para exponer tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, y que sea aún yo, Señor, exhortado, edificado, Señor. Y si hay áreas, Señor, en cada uno de nosotros que necesitamos arreglar, que en esta noche, Señor, podamos meditar en nuestros corazones y darte una respuesta a ti, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues bueno, mis amados hermanos, en esta noche yo quiero traer un tema, siguiendo con la serie de lo que es koinonía. Ustedes saben ya, ¿verdad?, lo que significa esa palabra. Entonces, quisiera yo continuar con ese tema. Y el tema que quiero yo exponer en esta noche se llama: en el desorden no hay koinonía, o no hay armonía. Amén. Sabemos que koinonía significa armonía, relación, estar juntos, ¿verdad? Tener una relación, ¿verdad? Una comunión entre todos. Entonces, cuando estamos en un desorden, no podemos tener comunión. No podemos tener una relación, no podemos tener una armonía aquí en la iglesia. Entonces, en esta serie se nos ha expuesto varios ejemplos, sectores de lo que pasa tanto como iglesia como en la vida personal, los cuales tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar mucho, ¿verdad? Cuando hablo de la iglesia, como ustedes saben, pues estamos refiriendo a lo que es el cuerpo de Cristo, no el edificio en sí, sino a nosotros mismos como el cuerpo que somos la iglesia. Fíjense que uno de los problemas, ¿verdad?, de lo que se nos ha enseñado, por ejemplo, es cómo luchar con el orgullo. Sí sabían ustedes, ¿verdad? Otra de los sectores que se nos ha expuesto en la palabra también ha sido hacia la falta de compasión. Si ustedes van a las enseñanzas que hemos tenido, lo que es la koinonía, se nos ha expuesto acerca de cómo vencer el orgullo, la falta de compasión, la falta de empatía también, la urgencia también de mantener la unidad en la iglesia, y también se nos ha expuesto acerca de cómo los roces, ¿verdad?, nos ayudan a que, ¿sí se recuerdan de ese tema?, a limpiarnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el pastor ponía el ejemplo de las ovejas que están juntas y se rozan, se va limpiando la lana, ¿verdad? Y vemos que también muchas veces otro de los problemas de los que llega también tanto en la iglesia como en la vida personal es el tema, creo que fue uno de los últimos temas que se nos expuso aquí, fue: en la iglesia no hay amor. ¿Cuántos se recuerdan de ese? Entonces sabemos que son algunos de los problemas que vamos a enfrentar
pensamientos que van a llegar, ideas que van a llegar a la mente del cristiano o que van a llegar como iglesia, las cuales el Señor nos está hablando y nos está preparando para que cuando eso pase estemos listos y preparados para vencer esa tentación o ese problema que llegue a nuestra vida. Ciertamente cuando se expone la palabra de Dios para contrarrestar esos problemas y al nosotros no poner esa atención necesaria, estamos rehusando básicamente el mandato de Dios o el deseo de Dios para nosotros como iglesia. Y es por eso que se empieza a generar un desorden dentro de la iglesia. Porque usted viene, escucha enseñanzas, escucha otra enseñanza, le dan un consejo, pide consejería, va y a la final le dan un consejo, pero no lo obedece y sigue estando en el desorden. Amén. Cuando no hay interés a un sometimiento en la autoridad o a la autoridad, lo que es en la iglesia, en este caso vendrían siendo, ¿verdad?, los pastores. Sabemos que son hombres que Dios ha puesto para guiar a la iglesia. Y ese sometimiento, miren, no es en sí algo forzado, no es que ellos van básicamente como dictadores a dictarle lo que usted debe hacer, qué debe comer, cómo se debe vestir, no. Porque básicamente el sometimiento al que estamos hablando es el hecho de que se le enseña la palabra y cuando la oveja la obedece, es parte del sometimiento a la que es el gobierno en la iglesia. Porque en sí, a la final, ¿quién le da la palabra al pastor? Pues el Señor le da la palabra, el pastor la expone y Dios lo ha puesto, ¿verdad?, como el líder, y entonces estamos todos bajo sumisión dentro de la iglesia. Amén. Nada más quiero traer ese contexto para que sepan que no es algo que es algo un dictador aquí mandando y diciendo qué es lo que debe hacer, que no, sino que todo es basado en lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros estamos, como sabemos, si nosotros estamos en la obediencia a la enseñanza, nosotros vamos a crecer en todas las áreas, en las áreas familiar, las áreas de la relación entre como hermanos aquí, porque por ejemplo, una de las series que nos ha expuesto ha sido la serie del corazón. ¿Cuántos se recuerdan de esa serie? Nos ayudó a enseñarnos qué cosas están guardadas en el corazón. ¿Cuál es el propósito de eso? De nosotros autoexaminarnos y ver si había algo que no le agradaba a Dios, sacarlo para que hubiese armonía, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino afuera, en su casa, en su trabajo, en su vida cotidiana, su vida regular. Ese es el deseo de Dios. Si me acompaña por favor a 1 Corintios capítulo 16, vamos a ver de ahí de donde sale este tema. Mientras yo meditaba en estas cosas que los pastores nos han estado enseñando, ¿verdad?, las instrucciones que Dios nos ha estado dando a través de ellos, me resaltaban estos versículos de donde vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, del verso 13 al 16. Mire el mandato que el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo está terminando la primera carta a los Corintios y él les está dando algunas instrucciones y luego él termina con una muy en específico. Vamos a leer, verso 13. ¿Estamos todos listos ahí? Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, refiriéndose a la obra del Señor. Si nosotros pensáramos en lo que es ahora casa de oración, ¿cómo cree usted que leeríamos este versículo? Y esto no es como, yo no los quiero llevar a un punto de que, hermano, usted lo tiene que ver como un jefe aquí, no, sino a tomar en cuenta tanto el consejo como la enseñanza para que seamos nosotros bendecidos a través de lo que Dios nos enseña. Amén. Mira el verso 15. Si lo trajéramos al contexto de casa de oración aquí en Nueva York, se leería de esta manera. Así lo pude captar yo, ¿no? Hermanos, ya sabéis que de la familia, ¿de quién?
Tejada, que fue el primero, las primicias, ¿verdad? De Nueva York, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, o sea, de nosotros. Y aquí viene el consejo de Pablo a nosotros. Os ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra. Sí, ve, mi hermano, como el apóstol Pablo aquí, y esa sujeción, como yo le digo, no es para maltratarlo. ¿Alguno de ustedes aquí, alguien se ha enseñoreado de usted? ¿O lo ha maltratado, le ha dicho cómo se debe vestir o qué debe comer? ¿Verdad que no? Aquí enseñamos la palabra de Dios, el pastor nos enseña la palabra y él descansa en que sea Dios que a cada uno nos hable en el corazón y vayamos a casa a obedecer lo que se nos ha enseñado. Ese es el deseo de él. Y cuando vamos y buscamos un consejo es basado en la escritura para que sea Dios hablando al corazón y no de parte de él. Entonces, eso es muy importante. La sujeción, mis hermanos, eso es el tema con que el apóstol Pablo termina sus recomendaciones en estos versículos. Aquí podemos encontrar, miren, 5 mandatos finales o mandamientos finales que el apóstol Pablo le está dando a los corintios en su primera carta. Él estaba tratando de contrarrestar o recordarle las malas prácticas que ellos tenían, esta iglesia, ¿no? Que tenían que dejar esas prácticas paganas que tenían. Mire, por ejemplo, el primer mandato que les da es estar vigilantes. ¿A qué? ¿A qué necesitaban ellos estar vigilantes? ¿O qué necesitamos nosotros estar vigilantes? Siempre por ejemplo, se ha enseñado desde aquí, ¿no? Que tenga cuidado con lo que usted escucha, que ponga mucha atención, que lo filtre a través de la escritura, para que usted no vaya a ser arrastrado a una falsa doctrina. Entonces aquí es estar vigilantes a las falsas doctrinas. La número 2 es estar firmes en la fe. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que no sea usted como un niño de esos que ahorita quiere una paleta, después quiere una soda, no, ya no quiere la soda, mejor quiere una dona, no, mejor la dona no, quiere una hamburguesa. Que no sea usted como un niño fluctuante, sino que usted esté firme en lo que usted ha creído. Si usted cree que Jesús resucitó, que usted esté firme en eso. Si usted cree que Jesús es el Señor, que usted esté firme en eso. Que no se deje mover por ningún viento de doctrina, que no se deje mover por ningún falso que pueda aparecer por ahí, por muy bonito que suene. Amén, porque hay muchos que le dicen, no, por ejemplo, vemos, no, hasta hay una, digámoslo así, una denominación, pare de sufrir. Y vemos que la escritura nos dice que a eso mismo hemos sido llamados, a padecer por el amor a Cristo, por amor a Cristo. Entonces, si alguien viene y le enseña algo diferente, le dice, el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes necesitan estar firmes en la fe, o sea, que no apostaten de lo que ustedes han creído, que se mantengan firmes en lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sabe usted lo importante que es eso, mi hermano, estar firmes en la palabra de Dios? Que usted no sea movido ni ser llevado, porque ¿sabe qué lo que pasa? Que cuando llega una falsa doctrina a la vida de nosotros y que en cierto momento la podemos encontrar como, ¿cómo le podría decir? Como que no solo que se aplica, sino como que se acomoda a nuestro deseo en ese momento. Y nosotros venimos y la adoptamos, la aceptamos, la recibimos, ¿no? Y esa doctrina nos saca poco a poco del propósito que Dios tiene. Nos puede a muchos los saca de lo que es aún la congregación y los lleva a lugares donde no es, sea que no sea el tiempo o no es el lugar donde Dios los quiere tener. Y luego que terminan apostatando, terminan creyendo que escuchan ciertas otras cosas o que han conocido otra verdad. Entonces el apóstol Pablo les dice, o nos diría a nosotros, necesitamos estar firmes en lo que hemos creído, en la fe, en el Señor Jesucristo. La número 3 es estar o ser maduros. Esto es expertos en la práctica de la palabra de Dios. Imagínense qué importantes son estos 4 versículos que el apóstol Pablo está dando a los corintios. Miren, ustedes necesitan ser expertos en la práctica, en el discernimiento, en el amor, en el perdón. Pero ¿cómo usted puede llegar a ser un experto en esas cosas?
porque lo aprendió nada más de un libro. Si ustedes, por ejemplo, damas, cuando ustedes cocinan, ¿cómo ustedes llegan a ser expertas en la cocina? Que ya no necesitan medir las cosas, sino que ya ustedes le echan al gusto, le echan la sal, los condimentos y la comida sale como, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega a ese punto? Por la práctica. Y aquí dice que nosotros debemos de ser maduros en eso. Pero ¿cómo podemos ser maduros si venimos, escuchamos, nos salimos y se nos olvida lo que aprendimos? O no lo volvemos a escuchar, o no ponemos atención, o nos dormimos tarde el día anterior y venimos con sueño. Entonces, sí ve qué tan importante. El apóstol Pablo, habían entrado muchas cosas a la iglesia en Corinto y por eso él estaba reafirmando, era el último capítulo, eran los últimos versículos y él está dando estas recomendaciones. La número 4 dice, esforzarse a vigilar, esforzarse a vivir en la gracia. Y esto es vivir dependiendo de la gracia de Dios. ¿Y qué significa vivir dependiendo de la gracia de Dios, mi hermano? Que en todo usted necesita pedirle a Dios que le dé la gracia. ¿Acuerdan que Jesús, cuando está describiendo, los evangelios están describiendo la niñez de Jesús, dice, y él crecía en conocimiento, en la gracia, tanto para con Dios como con los hombres. Y nosotros necesitamos crecer en esa gracia, necesitamos crecer en esa dependencia de Dios, necesitamos crecer en eso que nos va a llevar a estar firmes, a no apostatar, a no creer falsas doctrinas. Y por último, como vemos, nos habla de estar viviendo sin egoísmo. Esto significa sin rivalidad, sin vanagloria, o sea, estar viviendo en amor. No podemos nosotros vivir en esa rivalidad, en una competencia todo el tiempo. ¿Quién sabe más? ¿Quién hace más? ¿Quién vive mejor? ¿Quién tiene lo mejor? Muchas cosas en las cuales podemos vivir en una competencia. Esto es tanto en la iglesia como afuera, en nuestra vida personal. Como sabemos, en la iglesia de Corintios había mucho desorden. Recibían falsos maestros, había desorden con los dones espirituales, también había inmoralidad, había un menosprecio hacia los pobres, no había armonía, mucho menos sujeción. Por esta razón es que en el verso 16 el apóstol está diciendo a los congregantes de la iglesia, ¿no?, que se deben sujetar a las enseñanzas que el liderazgo está trayendo a la iglesia, ¿verdad? Porque si usted lee las cartas, usted ve el desorden que ellos vivían. Ahora yo les pregunto a ustedes, y me incluyo ahí, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría, honestamente, ir a una iglesia que hagan este tipo de desórdenes? ¿Nos gustaría ir a una iglesia así? ¿Verdad que no? Ahora, para nosotros no llegar hasta ahí, necesitamos ¿qué hacer? Poner atención a la palabra que nos está enseñando. Porque no somos mejores que los corintios, ¿o sí? No, claro que no. Pero entonces el Señor por eso nos está hablando. Mire, si me acompaña a Efesios capítulo 5, por favor. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo usa un ejemplo, ¿verdad?, en lo que es la sujeción o cómo debe ser la sujeción. Aquí en el punto que quiero tocar es la sujeción y no tanto en sí una enseñanza hacia las damas, hacia el matrimonio, ¿ok? Lo quiero aclarar ahí. Es más que todo es cómo Dios ve la sujeción aún desde adentro del matrimonio. ¿Lo tenemos todos? Yo se lo leo en la versión traducción lenguaje actual y dice de la siguiente manera. Usted sígame en su Reina Valera. Verso 22. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen la sujeción a Cristo. Verso 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Acuérdese que el tema, ¿no?, lo que estamos hablando es
En el desorden no podemos tener armonía o coinonía. Si no hay sujeción al liderazgo, es muy difícil que haya una armonía dentro de la iglesia. El mandato que tiene, ¿verdad? El mandato no tiene acepciones, lo que es este versículo que estamos viendo aquí. A toda esposa, simplemente el apóstol Pablo le escribe a toda esposa cristiana sin consideración a sus propias capacidades, el nivel educativo o conocimiento de las escrituras o madurez espiritual o cualquier otra cualidad que la mujer posea. Simplemente el apóstol Pablo le dice que la que está casada necesita sujetarse a lo que es su esposo. ¿Para qué? Como para dar ejemplo, porque lo compara con Cristo y la iglesia. Así como la esposa se supone que debe estar sujeta a su esposo, no por obligación, sino como un deseo por amor a su esposo, porque se supone, ¿verdad?, que están casados, se aman. Entonces la esposa se somete a su esposo por amor. Entonces de esa misma manera es que la iglesia debe estar sujeta a lo que Cristo quiere para la iglesia. Amén. La sumisión de la esposa no debe demandarla, no debe ser algo obligatorio, ¿verdad?, sino que la esposa debe ofrecerse, aquí lo aclaro, debe ofrecer la sujeción de una forma voluntaria y amorosa. Pues si yo les pregunto, esposas, déjenme ponerlo le iba a decir cuando los esposos, pues se supone que los esposos en todo tiempo, ¿verdad?, nos debemos de portar bien. ¿Sí, esposos? ¿No? ¿No? Ay. Si usted, esposa, tiene un esposo que la trata bien, que la ama, que la cuida, que la respeta, que la honra, ¿se le hace difícil a usted sujetarse a su esposo? Entonces, por eso vemos que, de la forma que el apóstol Pablo está hablando es haciéndole ver que se supone que es a los hermanos que les está hablando. Y le dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la esposa debe estar sujeta. Es un ejemplo de la sujeción, ¿verdad? Igualmente, tanto aquí, como dice la iglesia a Cristo, está hablando de que si, por ejemplo, el pastor fue puesto o los pastores son puestos por el Señor, nuestra obligación es sujetarnos a la enseñanza que nos dan todos los días que hay servicio acá, ¿sí o no? Hay servicio, venimos, aprendemos de la palabra, se esfuerzan para estudiar la palabra, nos enseñan para que nuestro carácter sea madurado, crezcamos en la fe, para que crezcamos en amor, crezcamos en el perdón. Todas esas cosas nos están enseñando. Y nuestro deber entonces debe ser ¿cuál? La sumisión a eso. Y le dice a usted, ¿verdad? Hermano, es que usted necesita perdonar. ¿Se debe usted sujetar a su pastor? Sí, porque ese es el mandato de Dios. Para eso Él está aquí como autoridad, para enseñarnos la palabra. Él nos da ejemplo y nosotros, decimos, nos da ejemplo, nos enseña su palabra. ¿Qué me toca a mí? Ahora me toca a mi parte el ir y practicar lo que me enseña. Mire, no lo busque, se lo leo yo, Efesios 5, capítulo 5, verso 21, no lo busque. Se lo voy a leer en diferentes versiones. En la Reina Valera dice de esta manera, Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En la Biblia, el lenguaje actual dice, expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. En la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y la versión, traducción lenguaje actual dice, en Efesios 5:21 dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Fíjense qué cosa, ¿no? Qué mandato tan hermoso. Si nosotros deseamos, anhelamos honrar a Cristo con nuestra vida, entonces, ¿qué dice? Que nos debemos de someter los unos a los otros. Por ejemplo, el hermano Alfonso es el líder aquí de la alabanza, ¿verdad? Pero si el hermano viene y me da un consejo a mí de algo que tal vez he hecho mal, he actuado mal, y viene y me da el consejo a mí,
¿Debo yo someterme a él? ¿Sí o no? ¿Y si fuese uno de ustedes? ¿Debo someterme yo? Si es para que mi vida sea edificada, claro que sí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces en la iglesia hay un mal que lo vemos muchas veces, que hay algunas personas que hacen algo mal, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos enseña exhortados los unos a los otros mientras esperamos la venida de Cristo, ¿no? Para que seamos edificados. Pero a veces uno dice, hermanito, mire, esta área necesita usted trabajar porque esta área. Y lo quedan viendo y le dicen a uno, ¿y usted quién es? O sea, lo digo porque, por ejemplo, en la iglesia donde antes yo me congregaba, había una persona que le gustaba sacar prestado dinero. Y las personas a las que le sacaba prestado y pues que no le pagaba, fueron un día y me dijeron, hermano, fíjese que fulano me sacó dinero prestado y no me pagó. Y yo dije, ok, déjame hablar con esta persona. Pues los reuní a la pareja y ¿verdad? A solas y les dije, miren hermanos, está pasando esto. Hay un hermano que dice que ustedes sacaron dinero. Pero así, muy crudo, me volteó a ver la señora y me dijo, ¿y usted quién es para que me venga a mí a decir que yo no debo hacer esto? Y yo le dije, bueno, primeramente, y ya le cité la escritura, ¿no? La palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros, exhortaos unos a los otros. Le digo, y en el amor de Cristo, tanto porque como tú estás en el ministerio de la alabanza, porque tú estás ejerciendo enseñanza con los niños, es necesario que tú endereces esta área en tu vida. Y me dijo, usted no es nadie para que me venga a decir, y se levantó y se salió. Y yo dije, bueno, no había sumisión ahí, no había un orden. Y esto es lo que aquí nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, ustedes que honran a Cristo, nosotros que decimos que amamos al Señor, que obedecemos al Señor, ¿qué debemos de hacer? Estar sujetos los unos a los otros. Como vimos en los primeros versículos que estábamos viendo en Corinto, ¿no? En esa iglesia, esa iglesia era incapaz, o estaba siendo en ese momento incapaz de romper con esas ligaduras que tenía a esas prácticas paganas que habían, a la cultura en la que vivían. La iglesia en Corinto era excepcionalmente divisiva, mostrando su carnalidad e inmadurez todo el tiempo. Imagínense, se peleaban por los dones. Imagínense cuando comían la cena del Señor, que era algo que era para traer armonía a la iglesia. Dice que hasta se emborrachaban dentro de la iglesia. No les importaba si alguien era pobre y llegaba y tenía necesidad. Dice, unos comen, están saciados, hasta se emborrachan, y otros que quedan con hambre. Imagínense, o sea, ¿qué tipo de amor había ahí? ¿Cómo podía haber esa coinonía, esa relación tan íntima como un cuerpo? No podía existir ahí. Y eso es lo que el Señor quiere aquí en nosotros. Que veamos esta iglesia, veamos el ejemplo malo que tenían y nosotros hagamos lo contrario. Que crezcamos en amor, que crezcamos en esa relación, que nos amemos unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos ser luz a los que están allá afuera y digan, mira esos que se congregan ahí, esa gente se preocupa los unos por los otros, se aman, se nota que tienen amor los unos. Yo fui un día y me atendieron como que si yo era el presidente que había llegado ahí. Y los pude ver que se amaban, todos se respetaban. Pero si viene alguien y nos encuentra aquí agarrados del moño, ¿qué usted cree? Va a decir, no, ahí yo no voy, va a decir, ahí estaban peleando. Fíjense qué cosa, ¿no? Y esta escritura, pues el Señor nos la deja para que nosotros aprendamos de ello, para que nosotros crezcamos. La mayoría de los creyentes no podían caminar en los caminos rectos del Señor. Estaban llenos de egoísmo y todos esos pecados. Fíjense que en la iglesia de los filipenses también tenían problemas similares a lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. La sumisión era un problema para ellos. El apóstol Pablo usa ciertas palabras en las cuales nosotros vamos a ver en Filipenses capítulo 2,
por favor, si me acompaña. Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 6, ahí vamos a ver cómo en la iglesia de los filipenses también había falta de armonía, falta de amor, no se ponían de acuerdo. Imagínense que aquí, por ejemplo, el pastor Fleming y el pastor Antonio no se pusieran de acuerdo en el color de flores que quisieran aquí enfrente, o en el color de la pintura que habría en las paredes, o el color de las sillas. O el pastor Fleming quisiera enseñar una serie y el pastor Antonio, no, yo quiero otra serie. Y estuvieran en diferentes puntos, uno al norte y el otro al sur. ¿Qué aprenderíamos nosotros como ovejas? ¿Cómo viviríamos en las casas? Un desorden, ¿verdad que sí? Mire, esto era lo que pasaba ahí. Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 6, por favor. Mire lo que dice, yo se lo leo en la traducción lenguaje actual, usted sígame ahí en su Reina Valera. Mire lo que dice, les pido que vivan en armonía. Armonía es lo contrario del desorden. Y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Aquí viene otra palabra clave, pónganse de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podríamos nosotros estar juntos aquí si no estuviéramos de acuerdo? No. Ahí dice, pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Verso 4, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos, o sea, para los demás. Cuando se enseña aquí la palabra, no es para que ustedes digan, el hermano Víctor sabe, su enseñanza fue muy buena, ¿no? Aquí básicamente venimos, enseñamos para que todos seamos edificados, para que todos vayamos caminando juntos hacia la meta que es Cristo. Verso 5, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Qué dicen el 6, amados hermanos? Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. O sea, Él no se aferró a eso. Él no vino aquí a mandar a decir, ustedes hagan esto. No. Él con amor enseñaba, instruía, capacitaba a sus discípulos. Se peleaban entre ellos y ¿qué hacía Él? Tranquilos, muchachos, los instruía otra vez. La gente llegaba, lo insultaba, le decía, tú eres por el príncipe de los demonios, saca a los demonios. De ahí le querían poner trampas y él, ¿qué está escrito? Imagínense esa paciencia. Ahora, ¿pudiéramos nosotros aplicar esos principios acá en la iglesia? Sería, ¿verdad?, muy hermoso ver una iglesia unida como un solo hombre, como un solo cuerpo, con una misma mente, con un mismo sentir, un mismo deseo. ¿Qué es lo que decía Efesios? ¿Qué es lo que dice? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en lo que piensen, en lo que deseen, en las mismas cosas, y no hagan nada por orgullo o solo por estar peleando. Amóldense al diseño o a la forma en que era Cristo. Ese es el mandato que Dios nos da. Y fíjese qué cosa, ¿no? Porque si usted ve la vida de Cristo, en todo tiempo, ¿qué era lo que Él decía? Yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del ¿qué? Del Padre que me envió. Y Él dice, lo estamos leyendo aquí, que aunque Él siempre fue igual a Dios, Él no dijo, no, yo no necesito del Padre, yo sé lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo no necesito que nadie me aconseje, yo puedo solo. No, Él dice, aunque Él siempre fue igual a Dios, fíjese que a mí, por ejemplo, me deja sin palabras porque a veces a nosotros, especialmente como varones, ¿sí o no varones? A ver, levante la mano los varones. A veces como varones se nos hace difícil pedir consejo. ¿Sí le ha pasado a usted o es solo a mí? Mucho menos recibir un consejo de la esposa. Hasta nos molesta a veces.
Ahí está mi esposa, mire. Ahí le puede preguntar que a veces no me gusta cuando me aconseja. Se lo digo sinceramente. Pero, ¿qué pasa? El Señor redarguye el corazón y luego que, ¿sabes qué? Tienes razón. Y a veces hasta pasan las cosas, me equivoco y luego voy y le digo, ¿sabes qué? Tenías razón. Bueno, te lo dije. Y va aprendiendo uno a caminar en ese orden. Someteos los unos a los otros. Yo siempre creo que ya les he comentado el ejemplo que tenía yo acerca, ¿no? Algunos creo que lo saben, en un tiempo yo quería comprar un vehículo y puro orgullo mío, algunos lo saben. Y ella siempre me decía, yo quería que ella me apoyara y me dijera, sí, pues vamos y lo compramos. Y yo a veces hasta le decía, fui a tal lugar y la vi y está así, así, así. Ok, sí. Y le dije, ¿qué tú piensas? No, pues si Dios te dice que sí, ¿yo quién soy para decirte que no? Si el Señor te dice. Y yo así como que me daban una puñalada en el estómago. Bueno, pues estar esperando y otra vez, y pasaban los días y otra vez. Y fíjate que sí, no, ve con el Señor. Ya después dije yo, no, ¿saben qué? Dije yo, ya no voy a insistir en esto porque ya sé que no es la voluntad de Dios. Pero me di cuenta que era puro orgullo mío de querer hacer lo que quería hacer. Y hasta después me di cuenta que era lo que el Señor quería respecto a esa área. Y ya le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y me dijo, qué bueno que Dios te habló. Y ya. Entonces yo dije, nos damos cuenta que necesitamos como varones estar abiertos al consejo. Porque cuando vemos que Dios le hace a Adán una ayuda idónea, es para eso, para ayudarle a pensar en las áreas que se nos hace difícil. Esos lugares ciegos que se conocen, que nosotros no podemos ver, la esposa los ve y nos lo dicen. ¿Y qué hacemos? Tú no sabes nada. Aquí soy yo el que trabajo, yo soy el que gano el dinero. Muchas veces sale ese tipo de vocabulario en nuestra boca. Por eso, ¿verdad? No debe ser así. Debemos de amoldarnos a la forma en que Cristo fue. Aunque Él era igual a Dios, tenía la autoridad. ¿Qué es lo que hacía Él? Imagínense, en el huerto de Getsemaní, Él podía haber dicho, no voy a padecer por estos infieles. Señor, ¿habrá otra posibilidad? No hay. Bueno, que se haga tu voluntad, pues, Señor. Pero eso nos cuesta a nosotros, hermanos, estar bajo sumisión, estar sometidos a la autoridad. Y si no hay autoridad sobre nosotros, vivimos en desorden. Eso dice en el libro de los Jueces. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿No vivimos así en estos tiempos? Bueno, no nosotros, pero el mundo. ¿Cómo vive? No hay rey en este pueblo y la gente vive. Mi hermano, es muy peligroso el no estar atento a estos principios que la Escritura nos muestra. El egoísmo, la vanagloria son características inseparables de las cuales necesitamos sacar de nuestra vida. Acuérdense que por este tipo de cosas Satanás fue desechado, fue sacado de la presencia de Dios. Y no pensemos que si nosotros nos inflamos y nos llenamos de estas cosas, no va a venir el Señor con una aguja a pinchar el globo. Nosotros necesitamos examinar el corazón, que no esté lleno de orgullo. La sumisión, mis amados hermanos, no puede estar acompañada de orgullo y arrogancia. Nosotros no tenemos un espíritu o no tenemos el espíritu del mundo para que nosotros no podamos vivir bajo esa sumisión. Nosotros, amados hermanos, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros imitemos a Cristo y no a Satanás. Mire lo que dice en Efesios 5, por favor acompáñeme ahí. Efesios capítulo 5. Del verso 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos está diciendo?
que imitemos a Cristo, que siendo Él en forma de Dios, ¿se acuerda cuando le lavó los pies a los discípulos? Y le dijo Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le dice, sí, yo te lo... No, le dice, tú no me los vas a lavar. Claro que sí, si no, no tienes parte conmigo. Después que le dice, ¿han visto lo que yo hice? Ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Entonces así mismo el Señor nos dice aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí resalta, mis amados hermanos, una pregunta. ¿En qué áreas solamente necesitamos nosotros imitar a Cristo? ¿Qué usted diría? Si alguien le diría, bueno, tienes 100 áreas en tu vida, ¿en cuáles de estas nada más tú necesitas imitar a Cristo? ¿En cuáles áreas usted cree? En todas, ¿verdad? Fíjese que la palabra imitadores, ¿verdad? Viene del griego de la palabra mimos. Y usted sabe que esa mimos es de donde viene, algunos son tan familiarizados con la palabra, que es la palabra mimos o pantomima, que viene de ahí, que es imitación, ¿verdad? De algo más. Entonces, cuando nos habla que nosotros debemos de imitar, ser imitadores de Dios. Por ejemplo, si Dios nos amó, siendo nosotros buenos, siendo nosotros santos y nos amó, ¿así éramos? Es para que no se duerma, mamá, hermano. Mire, si Cristo nos amó siendo malos, rebeldes, desobedientes, corruptos, y aún así nos amó y nos perdonó, aunque le ofendíamos a Él mismo, no ofendíamos al vecino, era a Dios mismo, y Él vino y nos amó y nos perdonó. ¿Cree usted que debe usted perdonar a su pareja cuando le ofende? ¿Cree usted que debe usted perdonar a su vecino? Entonces, ¿verdad? Esto nos enseña a nosotros que necesitamos nosotros aprender de Él para llegar a estar imitando a aquel que nos amó. Mire, Jesús en Getsemaní, como le decía anteriormente, dice que Él se apartó a cierta distancia de sus discípulos. Puesto de rodillas, Él oraba. Ahora, yo le pregunto a usted, si queremos imitar a Cristo, nosotros también necesitamos apartarnos muchas veces de otras cosas, apagar el teléfono, apagar la tele, la radio, apagar todas esas cosas, esas otras voces, y buscar al Señor. ¿Cuál era el propósito de esto? Sabemos que el propósito era la súplica que Él tenía de la copa de la ira que tenía que tomar. Y le dice, ¿no? Pero si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabe qué pasó luego? Así de esa misma manera, cuando usted tiene un problema, mi hermano, apague todas esas voces, acérquese a Dios. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Mire lo que pasó aquí. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué cosa nos enseña ahí, hermanos? En su mayor sufrimiento, ahí va a estar Dios fortaleciéndole a usted. De la misma manera que Dios fortaleció a Cristo, mandó su ángel, lo fortaleció, así mismo, porque Dios le ama a usted también. Dios me ama a mí, a usted, y si nosotros decimos, bueno, vamos a imitar al Señor, ¿en qué lo vamos a imitar? ¿Nada más en la oración? No, en todas las áreas. Mire, no lo busque, en Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe mi obra. ¿Se acuerda cuando estaba con la samaritana? Sus discípulos fueron a buscar comida. Fueron a buscar comida y decían, Señor, come. ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Algunos nos enojamos. Nos ponemos como leones feroces. Llegamos del trabajo, estamos cansados, tengo hambre. Estamos rugiendo ahí por el hambre con la comida, ¿no? Pero Jesús dijo, no, yo tengo otra comida.
otra comida que comer, dice, tengo que hacer la voluntad del que me envió. Y a veces, amados hermanos, es necesario que, no le voy a decir que usted todo el tiempo va a llegar y quédese en ayuna, no, pero a veces medita o amerita que usted llegue a su casa y van a haber tiempos donde le va a tocar hacer a un lado su comida para servir a sus hijos, servir a su esposa, servir a alguien más. Y eso, a veces se sonríen conmigo porque, mire qué pasó la otra vez, ¿no? Llegué del trabajo, estaba cansado, eran como las 6 de la tarde, ese día había entrado a las 3 de la mañana. Y justo que mi esposa me pone la comida, unas tortillas recién hechas ahí, a mano, ¿verdad? Calientitas. Y yo que voy a darle la primera cucharada a la comida, ¡ding dong! Y tocan la puerta. ¿Cuál cree usted que fue mi expresión? Ay, bueno, ¿quién será? Vamos a la puerta. Era un muchacho que andaba vendiendo internet. Era como a las 6 de la tarde y yo dije, pero ¿y a esta hora qué anda haciendo acá? Lo atendí, estaba frío y le dije, ¿sabes qué? Éntrate, pues está frío. Entró. Yo creo que del hambre que tenía ni lo invité a sentarse. La cuestión es que hizo negocio conmigo, ¿verdad? Salió de la casa bendecido porque hizo negocio. Y yo dije, bueno, aunque sea, me tocó hacer a un lado la comida. Ya cuando fui a comer ya estaba fría la comida. Pero dije yo, no, a veces nos toca, hermanos, hacer eso. Y yo les voy a decir, es en algo en lo que estoy trabajando en mi vida. No es algo sencillo, donde usted está muy cómodo, anda en sus pantuflas, anda a veces en pijama y alguien, ding dong, toca la puerta. ¿Qué hace en ese momento? Bueno, nos toca servir, nos toca salirnos. El Señor Jesús siempre estaba dispuesto a servir, siempre estaba preparado para servir. Dice que cuando llegó cansado, se sentó al lado del pozo. Ahí tenía que servir él. Ahí tenía que predicar. Él no dijo, yo tengo sed, ¿sabes qué? Yo te hablo otro día, vuelve mañana porque ahorita tengo sed y hambre, me estoy muriendo del hambre. No, él la atendió, le habló, la mandó y luego llegaron sus discípulos ahí con el pernil o con el pavo. Y le dijo, no, espérense, ahorita tengo otro trabajo que hacer. En el mismo, mire, no lo busque, Juan 6:38, mire, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En que nosotros, hermanos, nos sometamos a Dios, es necesario en que nosotros nos sometamos a Dios, no a la fuerza, porque Jesús nos está dando el parámetro que siempre que Él hablaba, su sumisión era basado en el amor a su Padre. Ve lo que estábamos leyendo aquí, 6:38, Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces son ejemplos que el Señor nos da a nosotros para que lo imitemos a Él. Pues recuerda, estamos leyendo Efesios 6:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así de la misma manera que Dios nos amó y Cristo, ¿verdad? Nos dio ejemplo, de esa manera nosotros debemos de imitarlo a Él. Entonces en estos pasajes el Señor nos está llamando a ese amor, al amor a la sumisión, pero basado en el amor. No nos da una sugerencia, no nos hace una demanda, sino que nos dice, miren, aquí de ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. En 1 de Corintios, capítulo 13, si me acompaña ahora sí, acompáñenme por favor ahí. Ahí vamos a ver en qué en sí se basaba el amor que Dios estaba mostrando, que Jesús estaba mostrando. Porque en sí todo nuestro parámetro de lo que es tanto el amor, la sumisión, necesitamos verlo a través de la Escritura. Amén. 1 de Corintios capítulo 13, vamos a estar leyendo el verso 4 al 7. Miren lo que dice ahí. Yo se lo leo, traducción lenguaje actual. El que ama, dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama. Fíjese que ese mismo versículo
Cuando vemos no lo busque, yo solo se lo leo, 2 Corintios 5:17, mira lo que es: de modo que si alguno está en Cristo o ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, una nueva criatura es. Eso de que nos enojábamos o que nos poníamos como leones feroces, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el que ama ya no se irrita por cualquier cosa, sino que es paciente en todas las situaciones y siempre es amable. El que ama no es envidioso, no se cree más que los demás, no es orgulloso. Verso 5, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿Alguien tiene inventario aquí de lo malo? No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Esto, mis amados hermanos, es nuestro parámetro de ver cómo realmente está nuestro nivel de amor en nuestra vida. Cómo nos ponemos, cómo actuamos cuando nos llaman la atención, nos enojamos, cuando nos aconsejan. El deseo de Dios, mis amados hermanos, siempre va a ser una vida basada en la sumisión a sus mandamientos, a su palabra, a lo que Él ha dicho. Ya vimos que el deseo de Dios es a que estemos vigilantes, que estemos pendientes, alertas de todo aquello que quiere sacarnos del deseo de Dios o del orden de Dios. Lo que nos incita a dejar la oración, a dejar de clamar a Dios por ayuda, aquello que nos incita a que dejemos de depender de su gracia o que pensemos que ya Dios nos ha abandonado o que Él no nos va a perdonar nuestros pecados. Todo aquello que nos incita a esto, mis amados hermanos, nosotros necesitamos estar alerta. No dejemos, mis amados hermanos, entrar la duda en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la duda es lo que mata la fe. Siempre que usted permite que llegue o que crezca tanto una raíz de amargura o la duda, porque el enemigo es bueno para plantar esas semillas de la duda. Acuérdense lo que pasó en el huerto de Edén. Con que Dios ha dicho esto, ahí estaba la semilla de la duda. Sí, Dios lo dijo, pero no, lo que pasa es que Dios es egoísta. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas que tú puedes ser igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Y ahí estaba la duda sembrada en el corazón de Eva. De la misma manera el enemigo vendrá a sembrarnos esa duda a nosotros, para apartarnos, sacarnos del propósito de Dios, de la fe en el camino del Señor. Luego vimos, ¿verdad?, el ejemplo de Jesús, cómo Él, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que Él hizo a un lado eso para someterse a la voluntad del Padre. En Hebreos capítulo 13, el escritor de la carta a los Hebreos nos hace un llamado de atención, si lo podemos ver de esa manera, a estar alertas, a que no entre el orgullo en nuestro corazón, para que nosotros podamos estar siempre sometidos al liderazgo en la iglesia. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque cuando el orgullo entra, y esto lo vemos por causa de la vida del mismo Satanás, cuando el orgullo entró en su corazón, él no quiso someterse a la autoridad de Dios. Y así nos pasa a nosotros, cuando el orgullo entra, decimos, pero si yo sé más que el pastor, yo fui a un internado, yo fui a estudiar, o yo he estudiado esto, yo he estudiado lo otro, y empieza el corazón muchas veces a inflarse de orgullo y no queremos someternos a las cosas más básicas que el Señor nos está enseñando. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice más? ¿Cuál es la razón de la sujeción de lo que la Escritura dice? ¿Cuál es la razón para usted sujetarse al liderazgo? Porque ellos velan, no por su comida, no por su dinero. Ellos no están pendientes de cuánto usted gana, ¿verdad que no? Ellos velan por sus almas, por vuestras almas.
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. O sea, él les dice, el escritor de los Hebreos le dice, miren hermanos, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, para que cuando ellos los pastoreen, ellos no lo hagan enojados, sino con alegría, ni que tampoco lo hagan de una manera que se estén quejando de ustedes. Qué difícil sería, ¿no?, tener un pastor que diría, ay, estos hermanos nunca quieren obedecer, les digo que no hagan eso y siempre están en lo mismo, ya me estoy cansando, ya no quiero decirles más, no, ya me aburrí. ¿Se imagina escuchar un pastor así? Que siempre estoy diciendo, ya me cansé de ti, bro, porque te digo que no hagas eso y siempre sigues ahí. No vemos eso aquí. Sin en cambio vemos el amor, la instrucción, el consejo, ¿verdad? Por eso es que la palabra nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por el bienestar de nuestras almas. No velan por el bienestar de la casa suya, no velan por el bienestar de su perrito, que si usted tiene uno, o su gato que usted tenga en su casa. No, él vela por el bienestar de su alma, que cuando Cristo venga, lo encuentre a usted preparado para estar en su presencia. No es poca cosa lo que se hace. Ese es el deseo que Dios ha puesto en el corazón del liderazgo aquí, de prepararlo a cada uno de los que se congregan acá, para que el día que el Señor venga, cada uno de nosotros, Él pueda decir, Señor, los que tú me diste, aquí están. Los que tú pusiste bajo mi cargo, aquí están, Señor. Así va a pasar el día que nos presentemos delante del Señor, los que somos papás. Señor, los que tú me diste, yo les he dado tu palabra, aquí están. Y ese es el deseo de Dios, cuando por eso nos llama a la sumisión, al orden, para que haya coinonía, para que oremos unos por otros, por los hijos de los hermanos, para que estemos pendientes, hermanos, como decía el hermano Antonio aquí. Cuando usted esté allá en lo íntimo, usted tal vez no sabe la situación de los demás, pero si hay armonía, voy a orar por la hermanita Teresa, voy a orar por el hermano Dalis, por su voz, voy a orar por, y ahí el Señor la va a guiar. Porque yo sé, por ejemplo, el hermano Dalis canta aquí bonito, ¿sí o no? Pero necesita que oren por su voz, porque a veces se le estrofea su garganta, ya se fue la voz bonita. Pero necesitamos que Dios le fortalezca su garganta. Necesitamos que le fortalezca no solo su garganta, su alma, sus fuerzas. Aquí es donde viene la armonía, pero eso debe basarse bajo la sumisión que vamos a ver en la palabra, cuando nos amemos los unos a los otros. Cuando haya armonía entre nosotros, hermanos, las cosas se van a hacer fáciles. Jalar la carreta. Imagínense que hay una carreta que todos tenemos que jalar, ¿verdad? Ponga esto en su mente, ¿no? Y usted jala para allá y yo jalo para acá. ¿A dónde vamos a llegar? Y hayan unos cuantos que no, yo no quiero jalar, yo me quiero subir ahí. Yo no quiero jalar, a mí llévenme porque yo no quiero. No, hermanos, el Señor nos ha puesto a todos a llevar este ministerio. Pues esto no es una obra nada más de aquí del pastor y que él es el único que debe jalar la carreta, ¿no? Todos estamos aquí con ese propósito. Somos un cuerpo, somos uno. Pero si no nos sometemos, si no hay sumisión en nosotros al liderazgo, no vamos a llegar a ningún lado. Porque entonces vamos a vivir como la gente en el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En 1 Corintios capítulo 16, acompáñenme ahí ya casi para ir terminando, por favor. Una de las cosas que el Señor desea es que estemos firmes en su promesa. Y una de sus promesas es que, ¿se acuerda cuando Jesús oraba por sus discípulos? Él decía, Señor, yo no oro solamente por esto, sino por los que han de creer por ellos. Que sean, ¿qué? Oh, yo creía que un montón. No, que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno.
pero Jesús estaba sometido a la autoridad del Padre. Hermanos, es muy importante este orden que Dios ha puesto en la iglesia. 1 Corintios capítulo 16, del 15 al 16, 2 versículos vamos a leer. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, fíjense qué cosa, es un ruego que el apóstol hacía, no es una demanda. En amor él está diciendo, miren, yo les ruego, por favor. Usted ha visto esas películas como por ejemplo, ¿no? Cuando a alguien le van a quitar a su niño y está la mamá ahí, no, por favor, y le está rogando, no te lo lleves, por favor. Así de esa manera el apóstol está rogando y dice, yo les ruego. ¿Qué les ruego? Que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La sujeción, mis amados hermanos, no es una opción. Nosotros como cristianos, tenemos esa necesidad. Acuérdese lo que el mismo apóstol Pablo enseñaba a la iglesia, a los corintios respecto a la mujer. Le decía, yo quiero que la mujer esté bajo sujeción por causa de los ángeles. Hablando siempre del orden, ¿no?, que debería tener. Y de esa misma manera nosotros necesitamos estar bajo la sumisión del liderazgo, por causa que podemos ser engañados. Porque si un día vamos a pedir, creo que al hermano Antonio Cajas, que nos dé una descripción de cómo son las ovejas. Yo creo que algunos de ustedes saben cómo son las ovejas. Y si el Señor nos compara a nosotros con ovejas, dice que las ovejas son, ¿sí sabe lo que es miopes? Que no pueden ver muy lejos. La oveja, cuando se llena de temor, solo se queda parada en un solo lugar y no se mueve. La pueden estar mordiendo y no se mueve. No tiene un mecanismo de autodefensa, no tiene forma de defenderse. La oveja necesita un pastor, necesita autoridad, pues necesita el golpe del cayado. No el golpe que le den, ¿verdad? No. Escuchar el golpe en las rocas para ir siguiendo esa guía que le está dando el pastor. Necesita también la voz de su pastor para poder saber que ese es su pastor. Y aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de tanto del pastor Fleming, no estamos hablando de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos está hablando a nosotros que tenemos esa necesidad de estar en sujeción a la palabra de Dios. Mire, para terminar, vamos a ver algunas instrucciones que nos está dando la Escritura acerca de la sujeción. En 1 Tesalonicenses, no lo busque, yo se lo leo para que vayamos más rápido. 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 12 al 13, mire lo que dice aquí Pablo hablándole a los de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, o sea, en la iglesia, y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Para que haya paz no puede haber, ¿cómo se diría? Sublevaciones, ¿verdad? Imagínense aquí unos grupos sublevados en contra del liderazgo, no podría haber paz. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 del 6 al 12, yo se lo leo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. ¿Que anda cómo? ¿Se acuerda que también la Escritura nos dice que si alguno viene con otra doctrina, no le digas bienvenido, ni comáis con él? ¿No sabéis, dice Pablo, que las malas conversaciones que hacen? Es muy importante. Mire lo que dice, que andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, o sea, de los líderes, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetidos en lo ajeno. A los tales, verso 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hablando del trabajo físico. ¿Y qué si fuera el trabajo aquí en la congregación? Les mandamos o les exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cumplan con su labor dentro de la congregación. Y como siempre hemos dicho desde aquí, probablemente el Señor no le ha llamado a servir aquí, pero sí le ha llamado a servir allá. En donde sea usted se mueve, usted es un siervo del Señor. Echémosle ganas, hermanos, todos. Creemos que el Señor viene pronto. Y si el Señor viene pronto, ¿por qué no? Decía uno de los pastores una vez, decía, echemos toda la carne al asador. O sea, echémosle ganas para que en estos últimos minutos que el Señor nos presta de vida aquí en la tierra, podamos ser ejemplo a otros. Pero todo decentemente y en orden, bajo la sumisión del Señor. Póngase de pie, por favor. Mis amados hermanos, siempre, cuando nosotros mostramos el orden en nuestra vida, primeramente, también cuando mostramos el orden como iglesia, como iglesia vamos a tener una condición saludable, sólida, una condición llena del poder de Dios, no para hacer milagros o prodigios o maravillas, pero sí para vivir una vida agradable a Dios, una vida en rectitud, una vida en santidad, ya que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor nos llama a que pongamos atención, que cuando usted venga a este lugar, que venga preparado, con su corazón atento a escuchar lo que el Señor le enseña. Como yo les digo, miren, yo no traigo una palabra, una doctrina, algo novedoso, no. Yo creo que el Señor trae una palabra de exhortación a nosotros como iglesia, para que pongamos atención a lo que Él nos está hablando a través del liderazgo, para que el día del Señor no nos encuentre o no nos agarre como ladrón en la noche, desapercibidos, ocupados en las cosas terrenales, viviendo como si el Señor se fuera a tardar unos 10,000 años más. Hermanos, yo en el temor del Señor les digo, si usted está bajo la sumisión, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no, arregle sus pasos delante del Señor. Dígale, Señor, enséñame a someterme. A veces se nos hace difícil, sea por nuestro orgullo, nuestro ego, se nos hace difícil la sumisión. A veces por cicatrices del pasado, especialmente en las esposas, las mujeres que han tenido difíciles situaciones en sus matrimonios, se les hace difícil la sumisión. Pídale al Señor, órele a Él, que Él le dé sabiduría, que le dé esa gracia y ese poder para hacer lo que a Él le agrada. Pues aquí no se trata de agradarme a mí o a los pastores aquí, sino agradar al Señor.
porque a la final de Él, mis amados hermanos, es que de Él vamos a recibir la recompensa. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, Dios de amor y de misericordia, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de ti. Sabemos y entendemos, Señor, que por la condición caída somos rebeldes, Señor. Somos desobedientes, a veces somos tercos. La insensatez muchas veces reina en nuestros corazones, Señor. Y la sumisión a la autoridad se nos hace difícil porque siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Pero, Señor, sé tú trayendo convicción al corazón de nosotros. Queremos aprender de ti, que siendo tú igual a Dios no fue algo a lo que te aferraste, Señor, sino que te humillaste en forma de siervo y te sometiste a la voluntad del Padre, Señor. Sabemos lo que dice el libro, sabemos el texto, pero en nuestro corazón hace falta la esencia, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, traiga esa decisión, esa convicción, ese deseo, Señor, a someternos a la autoridad que tú has puesto en este lugar, Señor. Sabemos que tú los has llamado, creemos y así lo entendemos, Señor, y que lo pusiste para traer un orden en este lugar, Señor, para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no hagamos nuestra voluntad sino la tuya. Que seamos humildes, sumisos, que andemos en amor, para que podamos ser ejemplos o seamos imitaciones de ti, Señor, en esta tierra. Porque eso fue lo que tú dijiste, es que cuando nos amáramos los unos a los otros, cuando nos sometamos, Señor, el mundo sabrá que somos tus discípulos. De lo contrario, solo vamos a ser simpatizantes, solo vamos a ser, Señor, gente religiosa que venimos a un lugar a escuchar, pero nos vamos y salimos igual que como entramos, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hemos pecado en la falta de sumisión. Te rogamos que tú traigas convicción al corazón, Señor, no solo de los que están aquí, sino de los que ven a través de las plataformas sociales, Señor. Que donde sea que este mensaje llegue, Señor, que puedas tú traer convicción al corazón, para que sean renovadas nuestras fuerzas, nuestros ánimos a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.